Buenos días, doctor. ¿Cómo estás, Jocelyn? ¿Dónde quedamos? ¿Qué hicimos? En la anterior clase hubo exposiciones, le hice. Y antes de esa clase, ¿qué hicimos? Hicimos ejercicios de la práctica 1, que está en clase. Sí, ¿verdad? De la 1 hicimos solo numéricos. Sí. De la práctica, no hicimos ningún ejercicio de la tarea. Yamile. Que yo sepa, lo que hemos hecho era de la práctica, bueno, decía práctica 1, le hice. De eso hemos hecho. Sí, por eso. Hay otra. Todavía no. De la tarea no. Bueno, nos dedicaremos a hacer algo de la tarea. Tratamos de ir entrenando, estamos entrenando para... Dime, Inés, Sofía. Doctor, quería saber si hoy día nos va a dictar las notas con las que vamos a entrar al examen. No, pues todavía no, faltan, ¿no ve? Faltan Es este viernes el examen. Sí, pues, pero no han expuesto todos, o van a exponer esta clase varios más. Lice, queremos exponer. ¿Quieren exponer hoy día? A ver, levanten la mano los que quieren exponer. 1, 2 nomás son. Por 2 personas no vamos a hacer una clase, ¿no ve? 3, ¿no ve? Lice, pero dijo la anterior vez que se podría habilitar una clase más después del examen para aquellas personas que aún no han expuesto o quisieran exponer. Claro, pero cuando es cantidad, pues se anile. O sea, para 3 personas vas a habilitar una clase, no tiene sentido. ¿No ve? Entonces, vamos a hacer esta clase, como el día viernes es nuestro examen, vamos a tratar de resolver algún tipo de ejercicio más de la tarea, a modo de ir repasando. Y luego, después del viernes, el día martes, si lunes es 1 de mayo, ¿no? El día martes vamos a guardarnos para las exposiciones, ¿ya? Entonces, por ahí hay más gente que va a exponer, entonces ahí vamos a habilitar el siguiente martes, vamos a reservar esa clase para exponer. Como van a tener ya su nota de examen el día viernes, entonces el martes vamos a completar con la gente y luego les aviso sus notas, cuánto han ganado en cada casilla, ¿ya? Recuerden, la casilla de exposición es sobre 50 y la del examen es sobre 50. Además, hay una casilla plus de 10, ¿no? Para mejorar la nota si es que sus exposiciones no les fue bien o en el examen no les fue bien, ¿no? Entonces, así vamos a organizarnos el tiempo, ¿ya? Ahorita 3 exposiciones no tiene sentido que matemos, o 3 una clase. ¿Listo? Así que Silvia, Adriana, Daniela, más bien, prepárense bien para que saquen nota alta el siguiente martes, ¿ya? Porque no es hablar y decir que tienen 25, la exposición es sobre 25, pueden tener 0 o pueden tener 25 como extremos. Así que es mejor prepararse biencito. ¿Listo? Está bien, doctor. Está viendo. Bueno, a ver, ¿dónde está? Voy a buscar primero la tarea para ir repasando. Ajá, ajá. Tarea. A ver, aquí podemos repasar alguna cosa ya estaba haciendo aquí. Vale la pena. Va a valer la pena. Ya. A ver, bueno, espero que valga la pena. Pues vamos a interactuar ya, por lo menos, con los que siempre van participando y por ahí los que no tienen puntaje plus ganan plus en esa participación.
Bueno, tienen también en el Classroom esta tarea, ¿no? Tarea del tema 3. Tenían una práctica y tenían una tarea. ¿Ya? El uno no vamos a hacer referencia, es una cosa muy sencillita. Uno puede leer Friedrich Nietzsche, hay una formulita sencilla de depósitos con multiplicador simple, así que eso no vamos a ponerle atención. Esto vamos a poner atención desde el 2. ¿Ya? Dice, desde la perspectiva de Armando Méndez, con base al multiplicador monetario y a datos hipotéticos, o sea, datos que usted se va a proporcionar, demuestre la creación de dinero por parte del sistema bancario. O sea, tenemos que demostrar, ¿no? El dinero creado por parte del sistema bancario, por la banca, ¿no? Como son datos, entonces vamos a calcular cuánto dinero secundario se crea, cuánto dinero endógeno, derivado, tiene varios sinónimos, ¿no ve? Y les recomiendo que manejen todos los sinónimos porque uno indistintamente se va a manejar en la evaluación y si no saben los diferentes sinónimos, pues se van a complicar. ¿Ya? Entonces dice que vamos a calcular ese dinero derivado, ¿no? Por parte que crea la banca o el sistema financiero. ¿Ya? Eso tenemos que hacer. Entonces, no vamos a entrar seguramente directamente. Dice la primera pregunta, ¿qué le pasa a la oferta total de dinero cuando aumenta la tasa de reservas? Así también se conoce tasa de reservas o tasa de reservas requeridas o encaje legal o coeficiente de caja, a ver, varios nombres también tienen. ¿Qué le pasa a la oferta total de dinero cuando aumenta, ¿verdad?, el encaje legal? Y uno dice, ¿pero a cuál oferta? Como te vas a dar datos hipotéticos, primero te está preguntando, te das datos hipotéticos y sobre esa base tú tienes que calcular la cantidad de dinero. Y estás con Armando Méndez, y con Armando Méndez manejamos multiplicador simple o ampliado. ¿Cuál de los dos El manejamos? simple. El El simple. simple, Liz. Muy bien. Entonces, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar si vamos a modificar, ¿no?, ese encaje legal? ¿Qué le va a pasar a esa oferta total de dinero cuando disminuye? Ya, en la primera pregunta calculamos la oferta total de dinero con Armando Méndez. Vamos a modificar el encaje legal, ¿no? Lo vamos a aumentar. Luego vamos a disminuir y vamos a ver cuál es el efecto en la oferta monetaria. Y una tercera pregunta dice, ¿qué respuesta se puede dar al estudiante acucioso, a ese tipo que anda leyendo, curioseando y ¿no?, siempre indagando, ¿verdad? Haciendo al abogado del diablo, digamos, ¿no? Buscándole pelo a la leche, diríamos, ¿no? ¿Qué les respondemos a esos estudiantes que nos gustaría que sean la mayoría? ¿Verdad? La acucioso respecto a las siguientes inquietudes. Inciso A, es estudiante acucioso, ¿verdad? Inquieto, dice, no es cierto que los bancos prestan siempre al máximo de su liquidez. A ver qué les respondemos. ¿Será o no será? ¿Por qué hay que responderle? Segundo, él dice, existen fugas del sistema bancario. Los depósitos se convierten en efectivo y dejan de ser depósitos. A ver qué respuesta le damos, ¿ya? Entonces tenemos esos pasos que hacer. Primero tenemos que calcular la oferta monetaria con Armando Méndez. Esta primera parte les voy a explicar a modo de pasar, y luego ya las otras preguntas valen por exposiciones, o sea, sobre esta base ya tranquilamente podrían hacer, ¿ya? Si se animan, ¿no? Y si no, vamos haciendo de forma interactiva, ¿ya? Armando Méndez, la fórmula de la oferta monetaria, ¿qué es igual con Armando Méndez? El encaje ilegal por la base monetaria. No, 1/el encaje legal por la base monetaria. muy bien. Es multiplicador simple por la base. ¿Y el multiplicador simple, qué es igual? A 1/el encaje legal. 1/el encaje legal. Muy bien, excelente. Sí, cuando participan me emocionan. Sí. Me da ganas de poner 100 a los que participan, si no tengo examen, listo. Es bonito, o sea,
Le dan vida a la clase, pues. Ajá, por la base. Y la base monetaria, que es igual en el, con Armando Méndez. A la sumatoria de los circulantes más el encaje legal por los depósitos. A ver, otra vez. ¿A qué es igual la base monetaria? A la suma de los circulantes más el ¿Qué encaje legal. circulantes? El circulante público más el circulante de bancos. Más. Más el encaje legal por los depósitos. ¿Y eso qué se llama en Armando Méndez? Es la base monetaria. No, lo último que señalaste, el encaje legal por los depósitos, ¿qué se llama? No recuerdo, doctor. ¿Qué se llama? Reservas bancarias. Reservas bancarias. Muy bien. Se llama reservas bancarias. En términos genéricos, la base monetaria es igual circulante más reservas bancarias. El circulante aquí es igual a lo que dijo la señorita, ¿no? Circulante en manos del público más lo que está en los bancos. Y las reservas bancarias, ¿no? ¿Cómo calculamos, no? Recuerden esas reservas de dónde tienen los bancos, ¿no? Reservas bancarias, que los bancos tienen reservas en el Banco Central, quiere decir, ¿no? Esas son las reservas bancarias. Y entonces, ¿de dónde tienen? De los depósitos, sacan un porcentaje de los depósitos y eso se lleva al Banco Central, destinan al Banco Central. ¿Por qué? Porque hay una normativa que establece que debe ser cierto porcentaje de los depósitos deben ir al Banco Central en calidad de reservas. ¿De quiénes son las reservas? De los bancos, por eso son reservas bancarias. ¿Ya? ¿Estamos, no ve? Sí, doctor. Bueno, vamos pues, a lo que han dicho. El multiplicador, la inversa del encaje legal, ¿ya? Entonces, aquí están con los datos. Vamos a modificar esto para hacer todo. Lo vamos a deshacer esto, ¿ya? Ah, aquí están los datos. Nos vamos a dar datos. Vamos a cambiar los datos. Vamos a cambiar datos para que hagamos todo, porque es mejor así trabajar. ¿Ya? Nos vamos a dar datos, datos hipotéticos. Listo, a ver. Ya tenemos que la oferta monetaria es igual al multiplicador simple por la base y el multiplicador simple es igual a 1 sobre el encaje legal. Y ya la base es circulante en manos del público, de los bancos, más reservas bancarias. ¿No ve? Entonces, datos, ¿para qué variables necesitamos? Para el circulante, Para el circulante público y de los circulante de bancos. bancos. Ya, ¿cuánto es del público? 3.500 puede ser, Licia. 3.500. Está en manos del público. Los bancos, en manos de los bancos. Puede ser 4.500. Ya. ¿Qué datos más requerimos? El encaje legal. El encaje legal. Antes del encaje legal, ¿qué otros datos requerimos? Los depósitos. Ajá, los depósitos, ¿no ve? ¿Los de cuánto sería de depósitos? 3.000 puede ser. Si ponemos 3.000, vamos a tener un problema, ¿no? Si es 3.000, estamos diciendo lo siguiente, vea, y eso es muy buena confusión para aclararla. Los bancos reciben depósitos de quienes recibían, de familias, de empresas y de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Alcaldías, gobiernos departamentales, gobierno central, ¿no? Ministerios, todo, ¿verdad? Reciben depósitos, ¿no? De ellos y también de las familias, como habíamos dicho, ¿no ve? Ese es el alcance de los depósitos de los bancos. Entonces, es muy raro que el público tenga más circulante, ¿verdad?, en sus manos, ¿no?, que el total de depósitos captados por el sistema bancario, ¿no ve?
Entonces, ahí tendríamos un problema conceptual. Los depósitos deberían ser mayores, menores, iguales al circulante en manos del público. Por tanto, 4.000. 5.500. conceptualmente estoy preguntando, ¿los depósitos en los bancos deberían ser mayores a los que tiene el público, menores o iguales? Mayores, Deben licenciado. ser mayores. Mayores. Mayor. No me pregunten, ¿no? La señorita pierde ese... Pues les han, creo, traumado a ustedes, ¿no ve? Y tienen miedo. Equivóquese si tiene que equivocarse, está en la etapa de equivocarse. ¿Ya? Deben ser otra vez la que estaba ahí timoratamente diciendo, oye, ¿verdad? Los depósitos capturados por los bancos deben ser mayores, menores o iguales al circulante en manos del público. Mayores. Eso, así fuerte, mayores. ¿Por qué? Porque pues en los bancos depositan familias, depositan empresas, está ahí el dinero de la alcaldía, de sus impuestos, del gobierno central, del gobierno departamental, por eso es más, ¿no? ¿Estamos? Entonces puede ser 3.700, Lice. ¿O tiene que haber una gran diferencia? A ver, otra vez el concepto. Recuerden la clase con Armando Méndez. Dice el circulante. Una parte del circulante lo tiene el público. Y la que tienen los bancos es la que lleva este público, ¿no? En calidad de ahorro. Es decir, por eso decimos, al inicio toda la base monetaria es creado por el Banco Central, ¿no ve? Es creado por el Banco Central. Entonces, hay un circulante, ¿no? A usted le paga, ¿no? Y lo depositan en su banco, ¿verdad? Entonces, si lo depositan en su banco, una parte va a retirar para hacer sus transacciones, uno va a quedar en calidad de depósito, ¿no? En su cuenta. Si le pagan en términos físicos, le van a dar, aquí está su sueldo, entonces usted de ese sueldo, una parte va a destinar a sus transacciones y otra de repente va a querer ahorrar, porque ya han llevado macro, el ingreso se va al consumo y lo que no se consume se ahorra, ¿no? Entonces, de ese ahorro, una parte va a ir al Banco Central en calidad de reservas y el otro se va a destinar a los préstamos, mayoritariamente, hemos dicho, ¿no ve? Por eso que al inicio, ¿no? La base monetaria es creada en su totalidad por el Banco Central, por eso es dinero creado por el Banco Central, ¿no ve? Una empresa exporta sillas, le pagan $100 por una silla que ha exportado, ¿verdad? Pero no va al bolsillo del empresario de sillas, eso llega al Banco Central por los canales regulares. Y el Banco Central le da 696 bolivianos al tipo de cambio oficial, ¿verdad? Le da 696 a la empresa, es decir, aquí está, ¿verdad? Por lo que has exportado la silla y con $100 se queda el Banco Central, eso es parte de su activo, ¿no ve? Entonces, ahí tenemos eso se llaman reservas internacionales porque es un dinero de aceptación internacional. ¿Qué hace con los 696 bolivianos el empresario? Le paga a usted su sueldo, entre otras cosas, cubre costos de operación, etcétera, ¿no ve? Entonces, y le paga, entre otras cosas, su sueldo, ¿verdad? Y ese sueldo usted destina, como hemos dicho, por eso que la base monetaria es creada en su totalidad por el Banco Central, ¿no? Entonces, si es así, ¿verdad? Entonces, el dinero que hay en los bancos, ¿no? Va inicialmente como parte de ese sueldo que han recibido las familias, va a los bancos, ¿no? Ese es el circulante en poder de los bancos, ¿no ve? Circulante, ojo, billetes, monedas, ¿verdad? Si eso es de esa forma, los depósitos, entonces son mayores, la totalidad de depósitos que tiene el banco no solamente viene, reitero, de familias, viene de empresas, viene del gobierno, viene de diferentes niveles. Entonces, esos depósitos son mayores, iguales o menores al circulante, ¿no? En poder de los bancos.
aquí más o menos planteado ha sido así, ¿no? A usted le han pagado 8.000 bolivianos y usted ha dicho, bueno, 3.500 voy a destinar a mis transacciones y 4.500 voy a usar. Eso está en el banco. ¿No ve? Eso es lo que como familia he señalado. Pero la empresa también podría tomar una decisión, han pagado impuestos, podrían tomar igual los alcaldes otra decisión, ¿no? Entonces, los depósitos, entonces deberían ser mayor a esa cantidad de circulante, igual o menor. Mayor. Mayor, ¿no? Si es mayor, ¿cuánto sería? ¿800? 800. Tiene circulante 3.000. 1.800 sería. 8.000, perdón. Ah, ya. ¿Ve? Un elemento es eso. El otro elemento que tiene que guiarles es que ese multiplicador debe ser igual a 1, menor a 1 o mayor a 1. Menor a 1. ¿Ah? Menor a 1. Si es menor a 1, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Si es menor a 1, el multiplicador estoy diciendo, no estoy hablando del encaje legal, ojo. Estoy hablando del valor del multiplicador. El valor del multiplicador debería ser igual a 1, mayor a 1 o menor a 1. Mayor a 1. ¿Por qué debe ser mayor a 1? ¿Por qué debe ser mayor a 1? Si yo tengo un multiplicador que me da 2, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Se duplica. ¿Qué cosa se duplica? Si un multiplicador me sale 2 o 3, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que habrá menos oferta monetaria. No. ¿Qué A significa? diferencia que si sale 10, digamos, No. A ver otra vez, ¿a qué es igual la oferta monetaria? al multiplicador por la base monetaria, Ajá, el multiplicador, ¿a quién está multiplicando? a la base monetaria. Si el multiplicador es 2, ¿qué quiere decir? Que se va a poder crear más dinero secundario, dice. No, 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 a ver otra vez, no se pierda. Piense y luego, piense, Va a haber más dinero piense, total. piense y luego exista, ¿no ve? Algún filósofo decía, pensá antes de responder, no es concurso de quién responde rápido, no, no, no. A Si ver, el multiplicador otra es vez, igual oferta monetaria, ¿a qué es igual? al multiplicador por la base monetaria, Por la base monetaria, muy bien. Entonces, ¿quién multiplica a quién? el multiplicador a la base. Ya, Entonces sí ahora si el sería multiplicador me sale 3, ¿qué quiere decir? que la base monetaria se triplica. Eso, que la base monetaria se va a triplicar. Si es 5, se va a multiplicar 5 veces, ¿no ve? Eso quiere decir el valor del multiplicador. ¿Vamos? Sí, ¿Ya? sí. Bueno, tenemos los datos. ¿Cuánto de encaje legal? El 10%, Lice. 10%. No me gusta ese número, che, muy utilizado. 2%. 15, ¿Cuánto? 2. 15%. No, muy alto. Como vamos a hacer juegos, recuerden que las preguntas es una pregunta dice que aumente y la otra pregunta dice que disminuya en relación a qué, a este ejercicio. Si le pongo 2, imagínense,
va a ser un poco Un más. 8% dice. Ya le vamos a poner un 8. Listo. Ya, 8%. Ya tenemos. ¿Algún dato nos falta para hacer el ejercicio? Para calcular la oferta monetaria con el multiplicador simple. No, Alicia. No, doctor, perdón. ¿Todo correcto? Sí, doctor. Ya, Sí. ahora sí. Vámonos aquí entonces. Aquí simplemente repasamos el multiplicador. Primero vamos a calcular el multiplicador. Vamos a recordar la fórmula de la oferta monetaria, ¿no? Y luego de la base monetaria. Si tenemos el multiplicador, entonces esto está mal. Así vamos a hacer. Esto, vean, podemos cortarlo ahí. En orden vamos a hacer. Y ahí y podemos pegarlo. Ya, entonces ya sabemos que esta es la fórmula. Este dato no tenemos. Este dato tampoco tenemos. Vamos a borrar. ¿Vale? Bueno, aquí podemos hacer correcciones. Ya. Aquí la oferta monetaria es igual al multiplicador por la base. Tenemos que calcular primero el multiplicador, ¿no? Esta parte. Y luego vamos a calcular la base monetaria. Y ya tenemos los dos componentes, ¿no ve? El multiplicador me dijeron que era la inversa del encaje legal. ¿Cuánto es el encaje legal? Aquí. 8%. 8%. Eso es 8%. ¿Cuánto sería el valor del multiplicador? 12,5. ¿Cuánto? Hay una voz como de Tarzán en la selva, estoy escuchando de lejos. 12,5. 12,5. No sé si. Ya, ahora sí, ya tenemos el multiplicador. ¿Qué nos falta? La base. La base era igual a ¿qué? Al circulante más las reservas bancarias. Esa era la fórmula genérica, ¿no ve? La fórmula 1 con armamentos. Y este circulante se descomponía, circulante en manos del público y de los bancos. Y las reservas bancarias, ¿verdad? Se calculaban así, era una parte de los depósitos que se destinan al Banco Central en calidad de reservas. Entonces, eso es el encaje legal por los depósitos. Así era, ¿no ve? Entonces, la base monetaria ahora reemplazamos. Circulante en manos del público, ¿cuánto tenemos? 3.500. 1.500 más en manos de los bancos. 4.500. 4.500. Ajá. Y luego tenemos, vamos a detallar este cálculo. ¿Cuánto es el encaje legal? 0,08. 0,8 por cuánto? 8.000. Por 8.000. ¿No ven? Así sería. ¿Cuánto sale eso? 14.400. No. Por partes vamos a hacer para que se ubiquen. A ver, un ratito. Antes que hagas eso, sería igual entonces. A ver. Ya está bien sumados, ¿no? 3.500 más 4.500 te va a dar 8.000. Este depósito. Más, ¿cuánto sale en las reservas bancarias? 640. ¿Cuánto sería entonces la base monetaria? Sumando todo. 8.640. 8.640. Listo. Esa es la base. ¿No ve? Ya está. Queremos calcular la oferta monetaria, aunque nos pide aquí el dinero secundario, calcule qué le pasa al dinero secundario, ¿no? Pero vean las otras preguntas, ¿de qué le pasa a la oferta total de dinero? Ah, entonces tenemos que calcular la oferta total de dinero. La oferta total de dinero tenemos aquí arriba, multiplicador por la base. ¿Cuánto es el multiplicador? ¿Cuánto era? 12,5, perdón. 12, ya me está. Ya, por, ¿cuánto es la base? 8.640. 8.640. Ajá, ahí ya. No sé qué tecla anoté, apreté y se fue. ¿Cuánto sale eso? 108.000.
108.000. Redondos. Ya. 108.000. Esa es la oferta monetaria. ¿No ve? ¿Cierto? Eso es. Pero la primera instrucción nos dice, demuestre la creación de dinero por parte del sistema bancario. Ah, nos pide el dinero secundario. Para calcular el dinero secundario, ¿a qué es igual el dinero secundario? El dinero derivado, ¿cómo calculamos? A la oferta monetaria menos la base monetaria. Eso, la oferta total menos el dinero creado por el Banco Central. Muy bien. Esto está aquí, ¿no ve? Esa es la formulita. Entonces, ¿cuánto es la oferta monetaria? 108.000. 108.000. ¿Lo ve? Menos 8.640. menos el dinero creado por el Banco Central, 8.640. ¿Cuánto tenemos? 99.360. 99.360. Listo. Eso es el dinero creado por el banco, por la banca. ¿Cuál de las entidades ha creado más dinero, el Banco Central o la banca? La banca. ¿Por qué ha creado más dinero la banca? Porque un 92% se ha ido a las entidades financieras y un 8% al Banco Central. Exactamente. ¿No ve? Muy bien. Y ese 92 se ha ido, y fíjense, han ido bajo la lógica de ¿qué? La lógica de depósito, encaje legal, crédito. ¿Verdad? Depósito, encaje legal, crédito. Esa es la lógica que se sigue, ¿no ves? Se deposita, una parte se va al Banco Central, con lo que sobra se presta. Eso que se presta, nuevamente se deposita, ¿verdad? Y de eso se va a otra parte del encaje legal, ¿no? Y lo que sobra se presta, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Que se sigue, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema se ha creado este dinero secundario. Ahora sí, vamos a responder las otras preguntas. ¿Qué le pasa a la oferta total de dinero cuando aumenta el encaje legal? Si aumenta el encaje legal, a ver, sin hacer el ejercicio, ¿deberíamos tener mayor o menor oferta monetaria? Menor oferta monetaria. ¿Por qué? Porque el porcentaje que se iría al Banco Central sería más alto y los bancos tendrían menos porcentaje para crear dinero. Ajá. ¿El multiplicador sería mayor o menor? Por tanto. ¿Tendríamos un mayor multiplicador o menor multiplicador? Menor multiplicador. Eso, menor, porque menos veces se va a multiplicar la base monetaria, ¿no ve? Ajá, muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? Ah, ese ejercicio ya no está hecho aquí. Ya, entonces, sube el encaje legal. ¿A cuánto sube? ¿A cuánto le hacen subir? Ahora el 12. encaje 12. A ya, 12, doctor. 0,12. Listo. Sube el encaje legal a 12. Este es un nuevo encaje legal a 12. En relación al primero. Listo. Cambios. ¿Dónde voy a hacer cambios? Ahora vamos a copiar todo esto ya. Para hacer los cambios. Vamos a hacer todo eso. Los cambios. Listo, la oferta monetaria sí. ¿Dónde hago cambios? Díganme, ¿dónde empiezo? En el multiplicador. Ajá, multiplicador. 1 sobre 12. 0.12. eso. ¿Cuánto sale?
8,33. 8,3. 8.33. En rojito tendría que estar, entonces aquí voy a cambiar. 8.33. Ya. ¿Dónde más hago cambios? En la oferta monetaria. No, Base ya tengo La base monetaria. la base monetaria. ¿Se mueve el circulante? No, No, solamente el no, enganche. ¿Dónde? ¿Qué se mueve en la base monetaria? El, Los depósitos la- por los, Los los depósitos se depósitos. mueven. ¿Qué cambia los encaje legal. depósitos? Ah, el encaje legal. 12. ¿Cuánto sale la base? 8,960. 8.960. Muy bien. Ya tengo base multiplicador, me voy a la oferta de dinero, ¿verdad? El multiplicador, ¿cuánto era? 8,33. Es 8.33 por la base monetaria. ¿Cuánto es la base? 8,960. 8.960. ¿Y cuánto me da eso? 74,636,8. 74.036, 636. 37 es redondeado, ¿no? Como 8 me has dicho, ¿no? Sí. Ya, listo. ¿No ve? Eso es la oferta monetaria. La pregunta dice, ¿qué pasa con la oferta total de dinero cuando aumenta la tasa de reservas o el encaje legal? Pues ya han respondido ustedes conceptualmente, la oferta monetaria disminuye porque hay más dinero que se destina al Banco Central y menos tienen los bancos. ¿Qué pasará con el dinero secundario? ¿Aumentará? Igual disminuye. No habrá. Reduce. ¿Ah? Se reduce. Va a disminuir. disminuye, le dice. ¿Por qué se disminuye? Porque está en función del dinero primario. No. ¿Por qué Por se el encaje disminuye? legal, dice. Se reduce porque tienen menos porcentaje para crear dinero. Menos porcentaje, menos dinero, ¿no? Se destina más al Banco Central y quedan con menos disponibilidad. Esa es la respuesta. Entonces, la oferta monetaria, ¿cuánto teníamos aquí? 70 y, ¿cuánto era? 74.637. 74.637 menos ¿cuánto? Menos 8,960. 960. ¿Cuántos es eso? 65,677. 65.667. Listo. Vean, bonito, ¿no ve? O sea, vean que aquí yo no estoy yendo al cálculo del número, ¿no? De decir 8,640, oye, y a vos te ha salido 8, sí, qué maravilla, qué genial, ¿no? Ya estamos preparados, somos capísimos, que dé el ejercicio que quiera la vamos a calcular. No, 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 no es eso. Ya estamos repasando conceptos, ya, conceptos. Y ustedes tienen que tener claros los conceptos, ¿no? Esto no es matemáticas, esto es monetaria. En matemáticas está bien. Dado estos datos, calcule, oye, te salió, sí, te salió genial, tienes la nota máxima, listo, ¿no? Pero si te van a decir, oiga, en el multiplicador simple, la base monetaria, ¿verdad? ¿A qué es igual? ¿Cuál es la diferencia con la base monetaria cuando se utiliza multiplicador ampliado? Conceptualmente explique, ¿no es cierto? Ahí ya no vale cálculos, pues, pero el que ha hecho cálculos, la ventaja es que ha ido repasando conceptos. El que no hace cálculos, pues no repasa conceptos. Nosotros hemos derivado la fórmula de la oferta monetaria y les dije, aquí nadie va a derivar, no va a pedir que se derive lo que ya está derivado, pero hemos derivado paso a paso para ir repasando conceptos. Aquí es igual la reserva total, reservas requeridas, ¿verdad? Exceso de reservas, ¿a qué se refiere? ¿Por qué puede cambiar? ¿No? Son conceptos lo que uno tiene que ir manejando. Porque si pasado mañana
hubiese una eventualidad en el caso de Bolivia, uno ve filas en los bancos, ¿verdad? Y entonces le va a decir, oiga, usted es estudiante de financiera, ¿verdad? Sí, ¿podría decirme, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia de estas filas en los bancos? Es decir, los bancos atenderán, no atenderán. Usted no va a decir, a ver, un cachito, voy a repasar mi cuaderno, a ver, me voy a dar mis datos. No, 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 el concepto. Hay filas, ajá, ¿verdad? Sí, están retirando por una incertidumbre, una eventualidad. ¿Verdad? Los bancos tienen previsto para esto reservas en exceso, ¿verdad? Y si no les alcanza, piden sus reservas legales o el encaje legal para atender, ¿no? Entonces, y si no alcanzara siempre, entonces decreta causalito, nadie retira y punto, ¿verdad? Entonces, el Banco Central, la ASFI, que es la entidad reguladora del sistema financiero, siempre cuando hubo algún problema, el año 2019 con el problema político, ¿verdad? Dijo, el sistema financiero está sólido, los que quieren retirar, retiren, la cantidad que quieran, saquen. No va a haber ningún problema porque tenemos un sistema financiero que tiene la capacidad de devolver, ¿verdad?, los depósitos a la gente que quiera retirar. Punto. ¿No? Primera voz oficial de confianza. Eso quiere decir que tienen sus reservas en exceso y que hay reservas de encaje legal como para que puedan atender esas solicitudes. Y ya está. Eso es lo que ustedes van a explicar. Por eso a mí me interesa que entiendan bien el concepto, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, uno habla de que habrán escuchado con el tema de Rusia-Ucrania, dice, las tasas de interés van a subir los bancos centrales, ¿no? En Estados Unidos ha subido. ¿Qué tasa está subiendo? La tasa de los préstamos que hacen a los bancos, ¿no? El descuento que después ya veremos. Si sube esa tasa de los préstamos a los bancos ya no van a querer prestar y los bancos van a subir también sus tasas. Entonces contrae el dinero. O en el caso de Bolivia, habrán escuchado, ya ha salido, ¿no?, de que están aumentando la tasa de interés pasiva a los ahorristas, ¿verdad? ¿Para qué? Porque, ¿no?, supuestamente hay una dificultad, no es tan seria, pero ellos quieren capturar cierto nivel de ahorro y no está de acuerdo a esas expectativas. Entonces, para promover el ahorro, están aumentando tasas de interés pasiva, ¿no? Entonces uno tiene que explicar, están aumentando, sí. Entonces, y si quisiéramos dinamizar la actividad económica, habría que inyectar más dinero, habrá que bajar el encaje legal, ¿no? Entonces son conceptos que uno tiene que manejar para explicar un comportamiento, una realidad, ¿no?, determinada. Entonces ahí ya, ¿verdad?, los números ya pasan a un segundo plano, porque usted tiene que entender el concepto, ¿verdad? Si usted a las ciegas, ¿no es cierto? A ver, dame número para circulante, dame para esto, ya te lo he calculado, qué capo soy. Y uno le va a decir, ahora explícame lo que has hecho, pues conceptualmente, explícame. Entonces, eso es lo que tiene que tomar atención, eso es lo que les recomiendo, conceptos, ¿ya? Más que resolución de un ejercicio puramente numérico, ¿ya? Aquí estamos repasando conceptos, ¿ya? Este otro lo vamos a hacer así mentalmente ya. Si baja el encaje legal, ¿qué pasaría con la oferta total de dinero? Aumenta. Aumentaría. ¿Por qué aumentaría? Porque los bancos tienen más dinero para crear. Ahora vamos a complementar, ¿no ve? Y si tienen más dinero para crear, ¿no? Bueno, estamos hablando de eso después, vamos a ver con variable macro. Por eso aumenta la cantidad de dinero, ¿no ve? Los bancos tienen más dinero y se espera que haya más solicitantes de créditos, ¿no? Y si no hay, van a tener que bajar la tasa de interés para acomodar los créditos, porque tienen mucho dinero los bancos, ¿no? Así sería. ¿El dinero secundario aumentaría o disminuiría? Aumentaría. Aumentaría el dinero secundario. A ver, vamos a volar directamente ahí, ¿verdad? El encaje legal, ¿a cuánto disminuiría? A un 6%. A un 6%. ¿El multiplicador sería mayor o menor? Mayor. Mayor. Y si hay un multiplicador mayor, ¿qué va a pasar con la base monetaria? Se va a incrementar.
se va a incrementar, más veces estaría afectado por el multiplicador. Entonces, es multiplicado por más veces y por eso tenemos más cantidad de dinero. Ajá, eso es lo que ocurriría. Después se calcula lo que hay que calcular, ¿no? La base monetaria, si tenemos un encaje legal menor, ¿aumentaría o disminuiría? Disminuiría. Disminuiría. ¿Como consecuencia de qué baja la base monetaria? ¿Qué componente de la base reduce? El multiplicador. Reservas del banco. Las reservas bancarias. Ese componente se reduce. ¿No ve? Ese componente. ¿No? La base tiene dos componentes, el circulante y las reservas bancarias con Armando Méndez. ¿Cuál de los dos se reduce? Las reservas bancarias. ¿Por qué se reducen las reservas bancarias? ¿Por qué se Porque reduce? reduce el encaje legal. Eso, porque se reduce el encaje legal, ¿no? Menos reservas en los bancos, más disponibilidad en el Banco Central menos reservas, ¿no? Y más disponibilidad tienen los bancos, ¿no ve? El dinero secundario, por tanto, un derivado creado por los bancos, ¿aumentaría o disminuiría? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque hay más. Porque hay más dinero para apostar. Más dinero para prestar. Eso, así de simple, hay más dinero para prestar. Muy bien, ¿ya? Vean, ya lo han hecho, ¿ves? Sin necesidad de cálculos, ¿viste? Eso es lo que tienen que manejar, porque uno les puede dar escenarios, ¿no? Suponga esto, ¿ah? ¿En qué situación ocurriría? ¿Ya? Vamos a irnos al otro ejercicio. Ahora vamos a ir a Miskin, ¿verdad? Para que cuando van a repasar Armando Méndez, van a repasar en ese sentido que hemos hecho. Cuando van a repasar la parte de cálculos, ¿no? La parte conceptual de definiciones, eso no es muy complicado comprender. Lo importante es que comprendan, no aprendan de memoria, porque no hay preguntas de memoria. Nadie va a preguntar, ¿qué es el dinero? No, esas preguntas son de kinder, ¿no? No hay, ¿verdad? Entonces, pero sí tienen que entender, ¿no? A qué nos referimos cuando hablamos de dinero. Entonces, ahora vamos a ver el caso de Miskin, ¿ya? Dice una preguntita. Desde la perspectiva de Friedrich Miskin, realice la derivación del multiplicador monetario haciendo referencia a todas las ecuaciones y elementos conceptuales involucrados. ¿Ya? O sea, vean, aquí no dice que llegue a la fórmula, no, sino repase los conceptos, ¿no? Del multiplicador de la oferta monetaria que hemos llevado con Miskin. Repase, nada más. Nadie le está diciendo que haga otra cosa, ¿no ve? Nadie le va a decir calcule esto, nada, repase, ¿no ve? A ver, Friedrich Miskin, multiplicador ampliado, ¿no? Aquí es igual a la oferta monetaria con Friedrich Miskin. Igual al multiplicador por la base monetaria. Ahora sí, ¿y el multiplicador a qué es igual? Es igual a la razón entre 1 más la razón monetaria entre requerimiento de reservas más la razón monetaria más la razón de reservas en exceso. Muy bien. Ahora hay otra preguntita que uno puede hacer, ¿no es cierto? En el multiplicador simple de Armando Méndez, solamente se identifica un actor principal. ¿Quién es ese actor? El Banco Central. Muy bien, el Banco Central. ¿A través de qué está el Banco Central en el multiplicador simple? Del encaje legal. Muy bien, a través del encaje legal. ¿Quién determina? El Banco Central. Listo. En el multiplicador ampliado, además del Banco Central, porque también tenemos ahí, ¿no? El encaje legal, además del Banco Central, ¿qué otros actores se involucran y a través de qué? Las entidades financieras, los bancos. Los bancos, el comportamiento, ¿a través de qué? Del requerimiento de reservas.
No, ¿a través de qué? En el multiplicador, estoy hablando en el multiplicador ampliado. ¿A través de qué? Por medio de un multiplicador monetario. El multiplicador monetario es todo. La diferencia de oferta monetaria y base monetaria. Estamos hablando del multiplicador. A ver, sin hacer adivinanzas, pues. ¿Ya? Piense, estamos en el multiplicador simple. Ya el joven ha dicho muy bien. En ese multiplicador yo estoy viendo lo siguiente, dice el joven, ¿verdad? Yo veo 1 sobre el encaje legal. Ahí está metido el Banco Central y la señorita le dice, sí, efectivamente está metido a través del encaje legal. Perfecto, ya está. Ya está, ya hemos consumido el multiplicador simple. Ahora me voy a imaginar el multiplicador ampliado. A ver, ¿cómo es el multiplicador ampliado? Ya una señorita ha dicho, es igual a 1 más la razón circulante sobre la razón circulante más la razón de exceso de reservas más la razón de reservas bancarias. Ya está ahí. La pregunta es, en el multiplicador ampliado que acabamos de describir, además del Banco Central, que ya sabemos que está presente a través, ¿no?, del encaje legal, ¿qué otros actores están presentes y a través de qué? En el multiplicador simple. Digo, en el multiplicador ampliado, perdón. Podrían ser Bancos de los exceso de reservas. ahorristas con la razón monetaria circulante. A ver, no, primero respondan sin hacer preguntas, respondan, si se equivocan, pues está bien, se equivocan, no hay problema. Los bancos a través del exceso de reservas. No, ¿a través de qué? La razón de reservas en exceso. Responda, no pregunte. Razón de Podrían, reservas en exceso. Completa la respuesta. ¿Quiénes, qué actores están involucrados a través de qué? El banco está involucrado a través de la razón de reservas en exceso. Muy bien, esa es la respuesta. ¿No? Está involucrado los bancos, ¿no? Se ve el comportamiento de los bancos. ¿A través de qué? De la razón exceso de reservas, ¿no? Ellos deciden, pues, si tienen más exceso o menos exceso, y eso lo vemos en esa razón, ¿no ve? Porque esa razón es igual al exceso de reservas sobre depósitos, recuerden. Ah, ese actor más está involucrado. ¿Qué otro actor está involucrado y a través de qué? podrían ser los ahorristas a través de la razón monetaria o circulante. Muy bien, está involucrado los ahorristas, ¿no? El público, ¿no? ¿A través de qué? De esa razón circulante, porque aquí es igual al circulante sobre depósitos. Ellos van a decidir cuánto tener en bolsillo, cuánto depositar, ¿no ve? Ajá, entonces hay 3 actores en ese multiplicador. Eso hay que entender del multiplicador, ¿verdad? Ya es 3 actores, ¿no? Entonces sus decisiones van a estar. Esa razón de exceso de reservas o el exceso de reservas, no, antes con el multiplicador ahí quedamos, están metidos eso. La base monetaria, que es igual, en el multiplicador ampliado. Reservas totales más circulante. Reservas totales más circulante. Muy bien. Reservas totales, ¿a qué es igual? A las reservas requeridas más el exceso de reservas. Muy bien, reservas requeridas más exceso de reservas. ¿Y las reservas requeridas a qué es igual? ¿Cómo calculamos? Al encaje legal por los depósitos. Muy bien. Más exceso de reservas, dijimos, ¿no ve? Ahora, ese exceso de reservas depende de qué, que haya más o menos exceso de reservas. Del propio banco. Sí, pero el banco, ¿qué elementos toma en cuenta para que prevea una mayor cantidad o menor cantidad de reservas en exceso? Depende La incertidumbre también que la tasa de interés pasiva de ciertos activos sea mayor o menor, o también los planes de inversión que tenga el banco. Muy bien, excelente. Apellido. Verdugues Arias Yamile Noelia. Verdugués. Esa respuesta casi me hizo llorar de emoción. Muy bien, Verdugués. ¿Dónde estás, Verdugués? Arias Yamile. Y te faltaba una exposición.
digo, usted hizo un trabajo de investigación no tan satisfactorio, por tanto, mejora su nota con este tipo de participaciones. Muy bien. ¿No ve? Ya estamos ahí, ¿no? Tenemos la base descompuesta. ¿Y el circulante aquí es igual? Al circulante público más circulante de bancos. Listo, ya está. ¿Verdad? Usted igual anda participando seguido, ¿no? ¿Cuál es su apellido? Apasa, Adubiri Jocelyn. Pasa Adubiri Jocelyn. Usted te ha tenido, igual tiene una exposición brillante y ya ganó puntos de otra cosa más. Y eso mejora todavía. Bien. Bueno, vean, hemos repasado, ¿no? Hemos hecho ese repaso, ¿no? De conceptos en todo lo que es la fórmula de Miskin. Eso es lo importante comprender. No es agarrarse datos y como locos resolver y no saben explicar, ¿no? Que acaso el examen hay tiempo, pues no es 5 horas pues, el examen, ¿verdad? Máximo, la clase dura 1 hora y media, ¿no? Entonces, imagínense, es difícil estar pensando en un examen de esa naturaleza. Entonces, a ver, ¿qué me interesa que el estudiante maneje en esta parte? Conceptos, ¿no? Luego dice, ya hemos hecho eso, con base a datos hipotéticos, o sea, usted también se da cálculo, ¿no? Datos, calcule, dice, el multiplicador, las reservas totales, la base monetaria, la cantidad de dinero, ¿verdad? O oferta monetaria total y los depósitos. Ya, esto es fácil, ¿no ve? Ya es cálculo nomás, ya, lo más importante. Siga la metodología, ¿no ve? Entonces, ¿qué metodología hemos hecho en el curso? Primer pasito, cálculo de razones. Segundo pasito, cálculo del multiplicador. Tercer pasito, cálculo de la base monetaria. Cuarto pasito, cálculo de la oferta monetaria. Quinto pasito, cálculo del dinero secundario. Y un paso adicional que nos pide ahí es el cálculo de los depósitos, ¿ya? Y en esto, como hemos puesto números, vamos a ir explicando conceptos. Esta metodología les he explicado, ¿no ve? ¿Qué pasos hay que seguir, ¿no? Porque en el ejercicio que hemos hecho en clases nos pedía la primera pregunta, calcule la base monetaria o el dinero creado por el Banco Central, calcule, ¿no? Segunda pregunta, calcule el dinero creado por los bancos, ¿no? Eso eran 2 preguntas, ¿no ve? Entonces, y para responder eso, hemos hecho una metodología, ¿verdad? Se les ha explicado. Aquí nos hacen más preguntas, ¿no? Calcula el multiplicador, reservas totales, la base, la cantidad de dinero y los depósitos, ¿no? Entonces, no nos preguntan sobre el dinero secundario, ¿no? No debería haber mayor variación respecto a su fórmula que la hemos hecho con multiplicador simple. Para las razones, lo primero que aquí datos hipotéticos nuevamente, ¿no? Tenemos que hacer un repaso de qué, de lo que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, lo mejor siempre, cuando uno le hacen esa pregunta, uno puede decir, explique sin datos hipotéticos conceptualmente. Entonces uno empieza por qué, por si la oferta monetaria, que es igual Al multiplicador por la base monetaria. multiplicador por la base monetaria, listo. Multiplicadora, ¿qué es igual? A uno más A 1 más la razón monetaria dividido entre el requerimiento de reservas un más... ratito. No. 1 más Uno más circulantes. No. Estamos en el multiplicador, nombre correcto. Esa C pequeñita, ¿cómo se llama? Razón monetaria. razón monetaria. Razón circulante. Es razón monetaria o circulante. Está bien. Entonces, ¿abajo qué viene? La Razón razón de reserva. monetaria. El encaje legal. A Más ver, ¿qué viene? ¿Qué el viene? encaje legal más la razón de exceso de reservas más la razón circulante o razón monetaria. Listo, eso viene, ¿no ve? A eso es igual el multiplicador. Y ya sabemos que en ese multiplicador hay 3 actores. ¿Cuáles serán?
Los acá, ahorristas, los bancos con su comportamiento, es decir, el porcentaje que ellos se van a quedar. a ver, explique completo. Eso parece contado la Caperucita Roja, más o menos así, ¿no ve? Había una niña en el bosque, la abuelita murió, ¿no ve? Entonces, no, conta completo. ¿Cuáles son los tres actores involucrados en ese multiplicador? El Banco Central con la base, con la razón de la base monetaria, los bancos con la No, razón no, del en ¿con qué exceso razón me dices? de la base monetaria, doctor. No, no hay razón de base Yo, monetaria. doctor, Ya, a ver, los bancos con la razón de reservas en exceso, los ahorristas con no, la no razón hay banco. Ah, ya, los bancos con la razón bancos, de reservas sí. en exceso. Después, Los ahorristas con la razón monetaria circulante y sí, el Banco Central con la razón de reservas requeridas. eso, apellido. Vargas, Solís, Inés Sofía. Vargas Solís, eso es. Siempre son, tú ya estás con el puntaje ideal, Inés Sofía. Bueno, tu contribución a tu honor, ¿no? Muy bien, esos tres actores. Y en el multiplicador simple, ¿qué actor está involucrado? El Banco Central por medio del encaje legal. Listo. ¿Eh? ¿Cómo se han olvidado? A ti se explicó y ve. Entonces, ajá. Tenemos la base monetaria que era igual. Al multiplicar, no, perdón. Piense y luego exista. A las reservas totales más el circulante. ¿Y con qué letra abrevio reservas totales? R mayúscula. Ya, más circulante. Entonces voy a descomponer. ¿A qué es igual las reservas totales? A reservas requeridas más exceso de reservas. ¿Con qué letra simbolizo reservas requeridas? Doble R, o sea, dos Rs. Ajá, Mayúscula. más circulante. Ah, y el circulante, ¿qué Exceso es? de reservas, doctor. Ah, El ER, exceso de reservas. exceso de reservas. exceso de reservas. Ajá. ¿Y el circulante? Con una C mayúscula. Pero ¿a qué es igual ese circulante? ¿A quién Al es circulante público más el circulante de los bancos. circulante del público? Más circulante de los bancos. Circulante de los bancos. Bueno, ¿ve? Seguimos, ¿no ve? Porque nos falta descomponer. Las reservas requeridas, ¿a qué es igual? Al Al encaje legal por depósitos. Al encaje legal por depósitos. Y lo demás se mantiene, ¿no ve? Sí, Sí, doctor. doctor. Exacto, esto se mantiene. Ya está. Ujú. Listo, ya está, ¿no ve? Eso es, eso. ¿Para qué estoy haciendo todo eso? Para saber datos, ¿no? Proporciones, datos. En función a esos conceptos tengo que darme pues, datos, ¿no ve? No es en función a otra cosa. Tenemos ya el multiplicador, la base. Aquí está el multiplicador, la base monetaria, la oferta monetaria ya tenemos, los depósitos. ¿A qué son igual los depósitos? A ver, ¿quién recuerda? Ese tiene premio. A la una, a las dos. Yo, licenciado. A ver, Los depósitos es igual a la razón de 1 sobre el requerimiento de reservas más no, la razón monetaria más... no, nombres completos. Ya, a ver, exactamente. ¿Y eso nomás es? Los Falta depósitos.
Por la base monetaria. Eso. ¿Recuerdan esta fórmula? Hemos encontrado, antes de encontrar la fórmula de la oferta monetaria, ¿no? Antecitos estaban los depósitos. Y dijimos, vamos a reemplazar los depósitos, ¿no? Para sacar la fórmula de la oferta monetaria. Estaba antecitos. Eso nos piden nada más. No es tan relevante. Más relevante que esa pregunta tendría que ser, ¿no? El dinero secundario. ¿A qué es igual el dinero secundario? Oferta monetaria de los bancos. Oferta monetaria menos base monetaria. Oferta monetaria menos base monetaria. Listo. Ahora sí, datos. Me doy datos, ¿vean? A mí me interesa este repaso conceptual que hemos hecho, ¿ya? Después ya uno se da datos, ¿verdad? Datos para qué me voy a dar, ¿no? Uno ya, a ver, intentaremos. ¿Datos para qué? Para el circulante del público. Circulante público, ¿cuánto? $2.500, no sé. ¿Qué más? Circulante de bancos. ¿Mm? Circulante de bancos, ¿cuánto? 2.000. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El exceso de reservas. Exceso de reservas. ¿Cuánto? 200. ¿Qué más? Y el encaje legal. Encaje legal. ¿Cuánto? 0.20 es mucho, licenciado. Ya ponga nomás lo que usted quiera. Yo anoto, usted me dicta. ¿Algo más? Depósitos. Ah, se está olvidando. Aunque puedes obtener la fórmula, ¿no? Con la formulita, pero bueno. ¿A cuánto de depósitos? 3.000. A ver, otro, ya hemos hecho ese ejercicio, ¿no ve? 3.500. Ya hemos hecho ese ejercicio, ¿no ve? 5.000. 5.000. Ya. Ajá. ¿Algo más? No, no, doctor, eso es todo. Ya, eso es todo. Lo vamos a bajar todo abajo. Listo. Y luego es un juego de números nomás, ¿no ve? Entonces, eso es pura matemática nomás. Ya llevó matemáticas, ¿no? Entonces, no hay problema. Todos saben sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Eso. No hay nada más aquí, no hay derivadas integrales, no hay nada de eso, ¿no ve? Es suma, resta. Y en el peor de los casos, multiplicación y división, ¿no? Ya está. Primer paso, cálculo de razones, ¿no ve? Entonces, como ustedes se han dado datos aparte, ya hemos dado datos aparte, volamos. Razón circulante. ¿Cuánto sobre cuánto? 4.500 sobre 5.000. 4.500 sobre 5.000. 5.000. ¿Cuánto es? Eh, 0,9. Razón exceso de reservas, que es igual a el exceso de reservas sobre depósitos. ¿Cuánto sobre cuánto? 200 sobre 5.000. 200 sobre 5.000. 200 sobre 5.000. ¿Cuánto? 0,04. Y
¿Y cuánto es de encaje legal? 0,20. 20. Listo, ya está. Ya tienen eso. Cálculo del multiplicador. Ya hemos anotado la fórmula, reemplazamos. 1 más ¿cuánto? 0,9. 0,9. Sobre 0,9 más 0,04 más 0,20. ¿cuánto sale eso? 1,14. 1,14. Ese es el inciso A. ¿Eh? Cálculo del multiplicador A, inciso A. Listo. Inciso B, que dice reservas totales. Y eso vamos a calcular aquí en la base, ¿no? El tercer paso. Cálculo de la base. Ya hemos hecho la fórmula, bla, bla, bla. Circulante, ¿cuánto tenemos de circulante nosotros? 4.500. 4.500. Más reservas requeridas. 0,20 por los depósitos, que es 5.000. Más exceso de reservas. 200. 200. ¿Mm? 200. 200. 200, ¿no ve? ¿Cuánto sale eso? A mí me sale 5.700. ¿Está bien? Bueno, ¿quién está Sí, controlando más? doctor, está correcto. 5.700. Ahí yo. Ya. Y la base monetaria nos pedían en el inciso C. El inciso C, la base monetaria ya tenemos. Reservas totales nos decían, ya sabemos aquí es igual, las reservas requeridas, bla, bla, bla. Reemplazando, ¿cuánto sería aquí? ¿Qué reemplazamos? ¿Qué datos? Las reservas totales, dijo licenciado. Doctor, perdón. Sí, aquí estamos, reservas totales, reservas requeridas. ¿Cómo calculamos las reservas requeridas? Aquí ya tenemos, El ¿no? encaje legal por los depósitos. ¿Cuánto por Sale cuánto? 40. Encaje legal 0,20 por por 200. 0,20 por... Por 5.000, ujú, que sale 1.000. a 1.000 más exceso de reservas, 200. 200. ¿Y eso? 1.200. Si no, ya tenemos el inciso B. ¿No ve? El inciso B que era las reservas totales, la base monetaria, listo. Ajá, ya tenemos cálculo de la base, cálculo de la oferta monetaria. Ya sabemos que es el multiplicador por la base. ¿Tenemos cuánto es nuestro multiplicador? 1,14. 1,14. 14 por la base. ¿Cuánto es nuestra base? 5.700. 5.700. 5.700. ¿Cuánto sale? 6.498. 6.498. Listo. Ya está, la oferta monetaria. No nos piden el dinero secundario en este ejercicio, pero uno tiene que calcular. En realidad, esta parte de los cálculos, para que uno comprenda los conceptos, es cómo se crea el dinero secundario y cómo se crea el dinero primario. Esas son las dos preguntas, ¿no? Si uno quiere estudiar, comprender, ¿no?, esta parte, este tema, debería ponerle atención, ¿no? ¿Cómo crea dinero el Banco Central? ¿No? ¿A través de qué crea? La base, a ver qué componentes tiene, ¿no? Debería entender eso. Y luego debería entender cómo crea dinero los bancos, ¿no? Cómo se crea el dinero secundario.
Eso es la síntesis, ¿ya? Es por eso que la pregunta aquí lo he añadido. Cálculo del dinero secundario. ¿Cuánto es la oferta monetaria total? 6.498. 6.498 menos 5.700 5.700. y nos da 798. 798. Dinero secundario. ¿No ve? Sí, doctor. ¿Está bien? Bueno, ya he notado lo que me han dicho. Sí, doctor, eso es algo. Les pregunto porque me parece muy poquito esto, ¿no? Con ese encaje legal. Pero bueno, confío en ustedes. Cálculo de depósitos. Ya tienen la formulita, reemplazamos. Entonces, ¿a qué era esto? Igual, los multiplicadores reemplazamos. ¿Cuánto era la razón circulante? 1,20. 0,9. 0,9. La razón exceso de reservas. 0,04. Y el encaje legal. 0,20. 0,20. Entonces multiplicamos por la base, que ¿cuánto era? 5.700. ¿Y cuánto nos da los depósitos? ¿Cuánto creen que les debe dar? Me sale 5.000, doctor. Por eso les decía, ¿cuánto creen que debe salir? ¿Cuánto pusieron de dato hipotético en depósitos? 5.000. Pues eso es los 5.000. ¿Lo ve? Ya, listo. ¿Ves? Vean que la parte matemática no es complicada, sumar, restar, etc. ¿No? Lo que me interesa es el manejo conceptual, la comprensión conceptual, ¿ya? Eso es lo que les recomiendo. Y reitero, ¿no? Tiene que haber una claridad en la explicación, ¿no? Primero en comprender cómo se crea dinero primario, el Banco Central, cómo crea el dinero primario, cómo crea la base monetaria, ¿no? ¿Qué componentes tiene? ¿Verdad? Luego tiene que haber una comprensión clara de cómo crea dinero la banca o el sistema financiero, cómo crea dinero secundario, ¿verdad? Entonces, esas dos comprensiones es importante para este tema, ¿no ve? De cálculos, porque después en el tema 1 tiene un contenido más de comprensión de lectura, diríamos, ¿no? Claro que ahí las recomendaciones que ustedes no se aprendan de memoria, pues, ¿no? A ver, nadie va a preguntar, ¿cuáles son las 3 funciones del dinero? No, no hay esa pregunta, ¿no? Eso es de escuela, ¿verdad? Lo importante es cuando les digo comprendan lo que leen, es que traten de imaginarse y pónganse siempre ejemplos. O sea, para entender la función, por ejemplo, medio de pago, ¿no? ¿Qué ejemplo? ¿Con qué ejemplo puedo explicar esa función? Listo. Quiero explicar la función depósito de valor o almacén de valor. ¿Con qué ejemplo? Porque para dar el ejemplo he tenido que leer y comprender, porque si no he leído y no he comprendido, ¿verdad? ¿Qué es su ejemplo? Nada que ver, ¿no? Entonces, el ejemplo es la síntesis de la lectura y de la comprensión de esa lectura, ¿no? Uno que no ha leído, no ha entendido nada, le voy a pedir un ejemplo, cualquier cosa me va a decir. Una persona que ha leído, ha comprendido, va a decir, ya, ¿verdad? Medio de intercambio, ajá, voy a colocar este ejemplo. Y los ejemplos cotidianos, ¿no? De la vida cotidiana. Igual que en el caso del dinero, ¿no ve? Nadie le va a decir, ¿qué es dinero? A ver, explique con un ejemplo lo que es el dinero, qué entiende por dinero. Ponga un ejemplo, ¿no ve? O sea, qué requisito debe haber para cumplir, ¿no? Este rol de dinero que caracteriza al dinero, digamos, ¿no? Ya hemos entrado en la diferencia de riqueza, ingreso, dinero, por ejemplo. Entonces, tienen que comprender eso, insisto, ¿verdad? No hay preguntas de memoria, no hay nada de eso, ¿verdad? Es de comprensión y en esta otra parte también, ¿no? De un manejo conceptual claro, que si yo no entiendo cómo se crea el dinero primario y secundario, pues no, nada que ver, ¿verdad?
Entonces, los ejercicios se reemplazan a las fórmulas, números y salen los resultados, ¿verdad? Eso es lo que no vamos a hacer, porque esto no es matemáticas, ¿no? Aquí tenemos que explicar alguna situación que está pasando, ¿ya? Si baja el encaje legal, entonces les pregunta, disculpe joven, dice, el gobierno ha anunciado que va a bajar el encaje legal, no entiendo qué quiere decir eso, ¿para qué está bajando el encaje legal? ¿No ve? Pues seguro que no está buscando que los bancos tengan más dinero para que se dinamice la actividad económica, ¿no? Aparecen más créditos. Ya, qué interesante, ¿no ve? Entonces, es la comprensión, no es, ¿verdad?, el ejercicio mismo, ¿ya? Eso les recomiendo, que lean y sobre todo comprendan lo que leen. Van a perder tiempo si van a tener chanchullas ahí de una cosa, de otra cosa, no les va a servir, ¿ya? Es comprender y van a ver que el examen va a estar bien facilito. ¿Listo? Bueno, yo he preferido hacer ese repaso y después de eso, los estudiantes que quieran exponer hacen nomás. Recuerden que el examen es sobre 50 puntos, ¿verdad? Y su nota van a saberlo inmediatamente. Y entonces, y si hay estudiantes que quieren todavía exponer, vamos a habilitar la clase del martes, como les dije, para luego proceder con con el aviso de la totalidad de su nota del primer parcial, ¿ya? Los otros ejercicios son muy similares, entonces no hay mayor problema, ¿no? Es puro datos hipotéticos, se repite nomás. ¿Alguna consulta? No, doctor. Jimena, ¿por qué es con tu mano arriba? ¿No te has cansado toda la clase? Muy bien. Doctor, una consulta. Para el Sí, día martes, la clase anterior de exposición ya nos anotó y nos faltaba todavía. Vamos a hacer los primeros. si tienen registrado y no han expuesto, sí, pero dudo porque normalmente despacho a todos los que están anotados. De Pero acuerdo. si hubiese ese caso, te digo que dudo porque yo tengo registrado que no debo a nadie, ¿ya? Entonces, pero si hubiese uno que otro caso, tengo registrado, entonces no habría problema si ya se han anotado. Si fuese el caso, Adriana, ¿no? Pero tengo anotado a todos. Entonces, sí, como siempre, las clases no tienen que anotarse con ninguna persona. Esa clase, minutos antes de que inicie, yo pregunto, ¿no es cierto? A ver, ¿quiénes van a exponer sobre qué? Ustedes eligen, pues tienen material digital de videos, artículos, tienen mucho material como para que puedan elegir, ¿no? Tienen el tiempo, ¿ya? Pero eso es una decisión de ustedes, tampoco es una obligación, ¿no? Así de claro es, en la primera clase les dije, las casillas que están compuestas, el primer parcial 100 puntos es la suma de 2 exposiciones cada uno sobre 25 y el examen sobre 50. Y adicionalmente hay una casilla de puntaje plus para los que normalmente participan en diferentes cosas, ¿verdad? Y eso amortigua cualquier situación de exposiciones que no lo han hecho bien o en el examen no hayan sacado los 50, ¿verdad? Siempre les ayuda, ¿no? Si alguien ha sacado 40 más 10 tiene 50, ¿no? Entonces, siempre y cuando también sobre los 10 haya sacado los 10. Doctor, algo más. Sí. No se hace ningún problema si, por ejemplo, en mi caso me falta todavía las 2 exposiciones, si hago 2. No, pues, fíjese cuántos están participando en su curso, son 3. Si alguien quiere participar 2 veces, sí, ¿verdad? Puede hacerlo, Muchas ¿no? gracias. La situación, y prepárense, si hay que prepararse para 2, para 3, para 4, porque imagínense que el martes, ¿verdad? Digan 30 que van a querer participar, no los puedo anotar a los 30. Y si antes de usted va a levantar la mano otra persona, aunque participen 5 y la otra va a decir, yo voy a hacer tal tarea y es la tarea para la que usted se ha preparado, usted no me puede decir, yo quería hacer lo mismo, ¿no? Pues tiene un montón de material, o sea, puede prepararse para 2, 3, 4, de tal forma que si alguien se anticipa a la que usted se ha preparado, tiene otra también, tiene varias cartas bajo la manga que jugar. No hay que prepararse para una sola, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces cuídense, nos vemos el día viernes directamente en el examen
¿Ya? Buenas noches. Hasta el viernes, doctor. Hasta luego, doctor. Chao.